Usted está escuchando Notimundo. Periodismo objetivo, responsable y equitativo. Y el presidente Noboa lideró el Consejo de Seguridad en el Palacio de Carondelet en el marco del despliegue de 10.000 militares en Guayas, Manabí y Los Ríos como parte de la operación denominada Ofensiva Total, destinada a combatir las estructuras criminales en estas provincias. Esta es la entrevista de Fausto Yepes. Hoy con... El contacto a esta hora es con Mario Pazmiño, ex jefe de inteligencia del Ejército, para hablar sobre la operación denominada Ofensiva Total. El despliegue de 10.000 militares se ha anunciado ya por aire y tierra. Han llegado a los distintos sectores de acuerdo a la planificación desde Carondelet. Mario, gracias por estar con nosotros. Fausto Yepes le saluda, bienvenido. Fausto, muy buenas tardes. Un cordial saludo para los televidentes y radioescuchas de Preciosa Media de Comunicación. Gracias por la invitación. ¿Qué tan efectiva podría ser esta ofensiva total? Se ha denominado así a este despliegue, a la militarización de varios sectores. Hablamos de 3 provincias donde se ha registrado la mayor presencia, la mayor influencia, impacto de las estructuras criminales: Guayas, Manabí y Los Ríos. ¿Será suficiente? Yo creo que estamos hablando de un despliegue disuasivo masivo con 10.000 hombres y está orientado específicamente a 2 de las grandes áreas de salida de droga, Manabí y Guayas. La tercera provincia es una provincia bisagra, que es la que se encarga de redistribuir desde los centros de acopio la droga para las 2 provincias anteriormente citadas. El gobierno lo que está queriendo hacer al momento es retomar el control de esas provincias, retomar el control de los puertos especialmente, para poder tener una mejor gobernabilidad en esta zona y recuperar esa soberanía territorial que le está perdiendo permanentemente en estos espacios territoriales. Creo que de eso se trata la operación del gobierno. En este contexto, ¿cuáles son los objetivos que pueden tener un tipo de medición? ¿Cómo se podría evaluar ya en el tiempo, seguramente en el corto plazo, si esta operación tuvo los efectos deseados? Porque solemos ver que hay este tipo de ofensivas, este tipo de operaciones masivas en ciertas provincias, y lo que ocurre es el despliegue de los grupos de delincuencia organizada hacia otras provincias. Eso ha ocurrido también en años pasados con las intervenciones, por ejemplo, en Durán, por ejemplo, en Manta, por ejemplo, en Chone. Automáticamente lo que vamos a ver los ecuatorianos es un efecto globo al interior del país. ¿Qué quiero decir con esto? Las organizaciones delictivas que están operando en Manabí, en Guayas, en Los Ríos, pues van a comenzar a desplazarse hacia las provincias aledañas, es parte del efecto globo, o hacia la parte de la serranía ecuatoriana, donde las condiciones de seguridad son mucho mejores para desarrollar las actividades delictivas. Eso por un lado. Pero ¿cómo podemos medir nosotros que tiene éxito esta fase que el gobierno pues la denomina una fase de combate total? Pues yo creo que lo más importante para medirlo sería viendo si es que verdaderamente se reduce la cantidad de homicidios en esas zonas, se reduce la cantidad de extorsiones, de la cantidad de acciones de reclutamiento de menores, menor cantidad de droga en la zona operando. Pues ahí podemos darnos cuenta de que verdaderamente este tipo de operación pues está teniendo un éxito digamos importante, ¿no? Sin embargo, de lo que acabo de manifestar, creo y estoy convencido de que este tipo de operaciones que se están desarrollando tienen un impacto inmediato, pero no a largo plazo. Pero ¿cuáles son los indicadores que podremos ya en el corto plazo medir para saber que la violencia se ha reducido, ha disminuido, y no solo en estos sectores? Porque eventualmente también, lo que hablamos hace un momento, por un lado se disminuye y por otro lado se desplaza hacia otros territorios. Tenemos el resto del país, cuántas provincias que están también afectadas gravemente por el azote de la delincuencia, de la presencia precisamente de estos grupos de delincuencia organizada, las bandas criminales. ¿Qué nos garantiza que esto no sea simplemente un parche para ciertos sectores y un recrudecimiento en otros? Bueno, no hay una garantía de lo que acaba de manifestar. Lo que sí podemos estar conscientes es que si es que queremos medir la efectividad de este tipo de operaciones, pues vamos a verlas cuando se comience a reducir
los niveles de muertes violentas en esos sectores, en estas 3 provincias. Vamos a ver cuando se reduzca también el nivel de vacunas, de extorsiones, secuestros de express que se pueden presentar en estas zonas, y eso pues es un indicativo de que verdaderamente esa delincuencia está siendo desplegada hacia otro lugar. Pero paralelamente a esto, lo que sí vamos a darnos cuenta es que comienzan a incrementarse las acciones delictivas en ciudades como Quito, en la zona de Cuenca, Ambato, Riobamba, Ibarra, que son ciudades también que tienen una cierta actividad, pero no se han visto pues desbordadas por la actividad delictiva. Esto sí se puede presentar. Y esta es una advertencia quizá grave o preocupante, porque si es que esto ocurre, quiere decir que el operativo como tal, esta operación ofensiva total, no va a dar necesariamente los resultados que al menos la gran mayoría de ecuatorianos requerimos. Es correcto, por eso yo decía inicialmente que estos son acciones estratégicas, pero parciales, no totales. Porque lo que está tratando de hacer el gobierno, yo entiendo así, con este tipo de estrategia, es lograr un control territorial, retomar el control territorial perdido en ciertos espacios de estas provincias. Eso es sumamente importante, y creo que el gobierno está empeñado en recuperar estas zonas y desplazar a las organizaciones delictivas de esos lugares. Pero esto tiene también su efecto, esto tiene un efecto boomerang, y ese efecto boomerang es el efecto globo que se está presentando, que se va a presentar con ese tipo de intervención. Ahora bien, también debería coordinarse, o debería haberse coordinado quizá, porque no hemos visto una estrategia en este sentido, acciones con Fiscalía General de Estado, con el Consejo de la Judicatura, de tal forma que todo el producto de estas operaciones, seguramente habrá detenidos, seguramente habrá operativos en ciertos sectores donde se logre captar evidencias inclusive, y ahí entra en un proceso de investigación, entran también en un procesamiento penal quienes fuesen detenidos. Ahí también tiene que tener una participación el Consejo de la Judicatura, vigilando a los jueces para que no ocurra lo que ya hemos visto con los casos tan sonados como Metástasis, Plaga, Purga, y lo que hemos visto también recientemente, las denuncias hechas por los propios jueces. ¿Cómo garantizar que esto sea un círculo que no se evada ciertas acciones que deben ser coordinadas con Fiscalía o con la Judicatura? Yo creo que hay que prestar mayor atención a las acciones de los operadores de justicia, y creo que en eso la función judicial nos debe a todos los ecuatorianos una actividad mucho más directa contra el crimen organizado. Lo que hemos visto permanentemente los ecuatorianos, tanto a nivel nacional como internacionalmente, es que la justicia ecuatoriana pues reina la impunidad en esta función del Estado, y eso no es bueno para el país. Pero además de eso, también necesitamos pues atacar la economía del crimen organizado, y en parte de este movimiento, este desplazamiento de gran cantidad de efectivos, creo que va orientado también hacia el control de ciertas zonas en donde pues los recursos del narcotráfico siguen generando un posicionamiento mucho más fuerte de estas organizaciones. Me refiero yo a la salida de droga por los puertos, me refiero también a la cantidad de explotación de minería ilegal que se sigue dando en el territorio nacional, y un sinnúmero de otras actividades conexas que están vinculadas directamente con la presencia de estas organizaciones, lo que son secuestros de express, lo que son el tema de vacunas, extorsiones, etcétera. ¿En este tipo de operaciones existe algún tipo de protocolo para evitar la filtración de información? Hemos visto también los operativos de antinarcóticos, en los operativos, por ejemplo, de minería ilegal, que hay lamentablemente filtración de información. En algunos casos cobra incluso la vida de quienes intervienen en estos operativos, y en otros casos simplemente no se logra el objetivo, detener a quienes están participando en las actividades ilícitas, o incluso lograr captar evidencia de estas actividades. ¿Cómo se establecen estos protocolos para evitar que se filtre información de los operativos? Primero, lo más importante en este tipo de planificaciones es que se comparta a último momento el destino de ese equipo de combate, de esa patrulla, de ese elemento armado que va a salir a intervenir. Se neutralicen todo lo que son celulares, se realice luego de cada operación una evaluación en base
a parámetros de confianza con el propósito de verificar si es que estas operaciones tienen fuga antes, durante o después. Esto es algo vital e importante y creo que Fuerzas Armadas y Policía Nacional están conscientes. Lo que el Estado debe de hacer en este aspecto es, pues, incrementar la presencia de contrainteligencia en el ejército, unidades mucho más sólidas y fuertes en el área de contrainteligencia, y en el área de la policía, pues, asuntos internos. Son estructuras que se dedican específicamente a proteger a la institución de las infiltraciones externas. ¿Cómo debería coordinarse acciones también con los gobiernos locales, municipios y en otros casos? Por un lado, por el posible despliegue o desplazamiento de estos grupos criminales hacia otras ciudades, y por otro, también la intervención en las propias provincias, en Guayas, en Manabí, en Los Ríos. ¿Autoridades locales deberían participar de estas acciones en alguna medida? Yo creo que los comités de seguridad provinciales tienen que activarse inmediatamente, porque esto les va a afectar directamente a los GATS y también a las diferentes instituciones provinciales. La prefectura, la gobernación, las diferentes alcaldías van a ser afectadas directa o indirectamente. Aquí el gran eslogan es, pues, el tema de seguridad es tema del Estado. No, señores, el tema de seguridad es de todos los ecuatorianos. Por eso algunos GATS municipales cobran la famosa tasa de seguridad. Eso quiere decir que si no fuera competencia de ellos la seguridad, no deberían tener la calidad moral para cobrar una tasa de seguridad. Y al hacerlo, pues están asumiendo que ese tipo de responsabilidad también es parte de los diferentes alcaldías. Con esta respuesta de choque en el corto plazo, ¿no se está descuidando quizá también el ataque al financiamiento de las organizaciones criminales? Sí, lo que se está haciendo es indudablemente eso, porque lo que están buscando las fuerzas de seguridad es lograr posicionarse en territorio. Al posicionarse en territorio, lo primero que van a hacer es cortar las líneas de comunicaciones y las líneas de traslado de droga, en un caso. Pero no de financiamiento. Claro, pero el momento que usted bloquea las líneas, está bloqueando el financiamiento, porque no puede salir esa carga. Eso es un bloqueo importante. El rato que usted destruye las zonas donde hay una explotación minera, está paralizando esa economía criminal. Por lo tanto, tiene una afectación. Voy a poner un ejemplo. Cuando hicieron el bombardeo en Buenos Aires, pues hay una afectación de cerca del 40% a los grupos delictivos. Y es una afectación gravísima porque no se pueden recuperar tan fácilmente. Entonces, ese tipo de operaciones, de ese tipo de acciones que están al momento empeñados en ejecutar la fuerza pública, el Ejército y la Policía Nacional, con una mayor presencia en 3 provincias, creo que daría un buen resultado el momento que pues vaya directamente atrás de esas economías ilegales. Y ahí tenemos precisamente las imágenes de la más reciente intervención, y esto ocurrió en Azuay, en el sector de Camilo Ponce Enríquez, una de las zonas también conocidas por la presencia de las actividades de minería ilegal. Esta es la más reciente intervención. No obstante, lo que sí genera cierta preocupación, coronel Pazmiño, es el hecho de que si bien se atacan in situ en este tipo de operativos, en este tipo de operaciones, se corta una de las líneas de traslado, por ejemplo, de estas o de movilización de estas actividades, las comunicaciones, sí se corta de alguna forma el financiamiento, pero hay operaciones ya de lavado en curso, es decir, no se debería implementar quizá también sistemas de inteligencia para que se activen la UAFE, se active el SRI, se active la super de compañías, la super de bancos, y no ver lo que ya hemos visto. Después de una masacre en Mocolí, vemos cómo ciertas estructuras se movían alegremente sin que pase y pasando desapercibidas a los controles de estas instituciones que no han dado resultado. Por eso se tiene que hablar en el país de un sistema de inteligencia multidominio interagencial y una secretaría que verdaderamente articule todos los esfuerzos de inteligencia, no solo los esfuerzos operativos de inteligencia para poder capturar, para poder ubicar, no, también los otros esfuerzos en el área carcelaria, con inteligencia carcelaria, también en el área financiera, con inteligencia financiera, para poder pues ir reduciendo la capacidad de maniobra que tengan estas organizaciones. Esto es sumamente importante, pero eso se necesita articular una estructura bajo un sistema de inteligencia multidominio interagencial, que no lo tienen al momento. Cada una de las instituciones que acabo de mencionar, UAFE, SRI, Supercompañía, Superbancos, cada uno de ellos
actúa independientemente. Cada uno lleva una guerra independiente. Ninguno de ellos se comunica. Eso por un lado. No hablemos de que el ministerio, por citar unos ministerios, el Ministerio de Energía, el Ministerio de Comunicaciones, el Ministerio de Finanzas, el Ministerio de Salud, de Vivienda, el Ministerio de Educación, todos ellos deberían tener un plan directo de apoyo a este plan que está llevando el presidente de la República contra el crimen organizado en un conflicto interno que se está desarrollando. Todos los poderes del Estado tienen que trabajar para eso. No, acá es al revés. Solo los que se ven trabajando directamente con este tipo de acciones son Fuerzas Armadas, Policía Nacional. El resto, pues, es muy esporádica la presencia de uno de otro ministerio en este tipo de campañas que deberían ser las prioritarias. Lo que usted ha mencionado, lo que se requiere en el país son soluciones estructurales y para ello deberían coordinarse entre todas las instituciones. Estos ataques, estos operativos de choque seguramente darán resultados momentáneos, de corto plazo, pero tampoco a nivel nacional. Coronel, nuevamente, gracias por su tiempo y gracias por haber estado con nosotros. No, gracias a usted. Una buena tarde. Una buena tarde también. El coronel Mario Pazmiño, ex jefe de inteligencia del Ejército, hablando sobre el Consejo de Seguridad, la presencia de 10.000 militares desplegados en las provincias de Guayas, Manabí y Los Ríos como parte de la operación Ofensiva Total. Esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados.